Hoy en Legis Pop nos adentraremos en una de las historias más desgarradoras, pero también más inspiradoras de nuestro México. En un país donde la desaparición de personas se ha convertido en una herida abierta, hay mujeres que se niegan a rendirse. Son las madres buscadoras, mujeres valientes que con pico y pala, con el corazón roto pero firme, recorren cerros, desiertos y fosas en busca de sus hijas, hijos, hermanos, así como otros seres queridos. Por lo tanto, en este episodio exploraremos su lucha incansable, los obstáculos que enfrentan, los riesgos que asumen y sobre todo la fuerza de su amor y su esperanza. ¿Qué las impulsa a seguir adelante en medio del dolor y la incertidumbre? ¿Qué nos enseñan sobre la resistencia y la solidaridad? Acompáñanos a conocer este tema tan delicado y urgente que no es solo de ellas, sino de toda la población. Porque mientras una madre busca, nadie debería mirar hacia otro lado. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este podcast de Legis Pop, especial del Día de las Madres. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial para hablar de un tema que a todos nos afecta, que a todos nos duele y que como sociedad debemos de empatizar sí o sí con esta situación. Pero antes permítanme presentar en este caso la semblanza curricular de mi invitada. Ella es abogada egresada de la UAM y especialista en Derecho Civil por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También se considera amante de la cultura punk y el goth, además de haber participado en activismo de protección de derechos humanos y animales. Pues bien, es así que en esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Chatem. Muy buenas tardes, Chatem, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Pues en general estoy bien, pero también estoy profundamente indignada por lo que vamos a abordar. Normalmente en estos espacios hablamos de temas muy profundos, como el que vamos a hablar ahorita, pero a diferencia de lo que hemos venido reseñando en los otros episodios, es algo que nos está doliendo como mexicanos y sobre todo como humanidad. ¿O a ti qué te parece? Sí, de hecho, este tipo de delitos se consideran delitos multiofensivos. No solo vulneran la libertad de las personas, vulneran otras esferas jurídicas de la persona. Es de los más graves, realmente. Así es. Y de hecho, aquí voy a comenzar con una frase, porque justamente abrí este episodio haciendo la aclaración que es el especial del Día de las Madres, con una frase que se escucha comúnmente, que es, y si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Pero esta frase aplicada a determinados órdenes de gobierno adquiere otras tonalidades. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es ni más ni menos el tema de las madres buscadoras en México. En primer lugar, de verdad que te agradezco que hayas aceptado venir a este espacio para hablar de un tema tan doloroso, tan delicado y que requiere de muchísima empatía, tanto de los que estamos aquí de este lado como las personas que escuchen o vean este podcast. Y es por ello que quiero comenzar directamente preguntándote un poco sobre el contexto y el origen de estos grupos. Y me gustaría directamente hacerte esta pregunta. ¿Cómo fue que surgieron los colectivos de las madres buscadoras en México y qué factores, como pudieran ser la violencia o la inacción estatal, entre otros tantos factores, lograron impulsar a las mujeres a organizarse para buscar a sus seres queridos? Por favor.
Bien, pues este tipo de colectivos llevan décadas en México. Se tiene registro de que iniciaron en los años 70 con el suceso de la Guerra Sucia en Guerrero, en la cual se cometieron bastantes desapariciones forzadas por parte del ejército y otras instituciones, incluso se podría decir que extranjeras, en este mismo estado. Las familias, al no tener alguna forma de buscarlos y la acción estatal no fue la idónea para la localización de estas personas, se organizaron para ir a buscar a sus seres queridos. Y mira que justamente veníamos hablando ahorita sobre esa falta de acción por parte del Estado, que aquí ya es cuando se entran en distintos terrenos, desde el momento en que se puede pensar que es una simple falta o una simple omisión de acciones por parte del Estado, hasta quizás una intencionalidad. Y esto lo hace mucho más oscuro. Pero antes de empezar a entrar a profundidad en este tema que de verdad que sí, da para muchísimo, me gustaría preguntarte un poco sobre lo que es como tal la desaparición forzada y cómo es que entienden las madres buscadoras este concepto de desaparición forzada, obviamente aquí aplicado al contexto mexicano, y en qué medida tú consideras que las desapariciones de sus seres queridos involucran la participación o la omisión, que justamente es lo que estamos ahorita tocando, por parte del Estado mexicano y cómo esto ha impactado en la lucha por la búsqueda de la verdad y de la justicia. Bueno, para empezar, en México existen dos tipos de desaparición, jurídicamente hablando. O sea, la desaparición es que una persona no sea localizada. En México existen dos tipos de desaparición. La primera que es desaparición forzada, que es en la que se encuentra involucrada alguna autoridad del Estado. Y el segundo tipo es la desaparición por particulares, en la que solamente civiles desaparecen a otras personas. No existe la comisión de alguien, de un servidor público. En este caso, bueno, esto es en términos jurídicos. Realmente las personas que no se dedican al estudio del derecho lo entienden como una persona que no se localiza y que fue otra persona con algún tipo de poder, ya sea legítimo o ilegítimo, quien los desapareció, quien les hizo el daño, ya sea de privarlos de la libertad únicamente o incluso privarlos de la vida. Y es aquí cuando vamos a ir ya como tal adentrándonos a este fenómeno y a esta gran dolencia que estamos padeciendo como sociedad. Porque aquí podemos ver que surgió un grupo de personas como respuesta a un problema aún mayor. En este caso, mujeres salieron en búsqueda de sus seres queridos, sean hijos, hermanos, padres, esposos y demás parientes. Por ello, estas mujeres han tenido que enfrentar diversos desafíos en su búsqueda, porque justamente algunas buscan justicia, pero otras tantas solamente buscan un cuerpo para darle una digna sepultura y tener a dónde ir a llorarles. Es así que aquí me gustaría preguntarte cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las madres buscadoras, tanto en términos de seguridad como en las cuestiones burocráticas, así como una falta de apoyo institucional, que aquí ya hablamos de procesos de revictimización. Si nos puedes explicar un poco al respecto, por favor. Claro, primero que todo es la violencia institucional, porque al momento de ir a denunciar la desaparición de alguno de sus seres queridos, aún existiendo protocolos nacionales de búsqueda de personas no localizadas, aún teniendo mecanismos incluso federales para la búsqueda de personas, en ciertos estados, no voy a decir cuáles, ciertos servidores públicos, ministerios públicos, no
no llevan a cabo ninguno de estos protocolos, ya sea por arrogancia, por flojera, desconozco las razones, o en el peor de los casos, porque incluso exista otro tipo de delitos cometidos por servidores públicos, que incluso en pleno 2025, ya México habiendo recorrido una larga trayectoria en materia de desaparición de personas, siguen utilizando el argumento de esperar 72 horas para iniciar una carpeta de investigación para una búsqueda de una persona. Cosa que eso es completamente falso. En México ya está determinado legalmente que la persona debe de empezar a ser buscada inmediatamente. Por lo tanto, la carpeta de investigación debe de iniciarse de forma inmediata. Ahí empezamos con un proceso de revictimización. Por ejemplo, en ciertos estados de la República, no tanto en Ciudad de México, o al menos yo no lo he visto, pero en otros estados ya un poco más alejados del centro, eh, se da mucho la situación, por ejemplo, de que desaparece una adolescente, porque se da más en adolescentes y en mujeres jóvenes, adultas jóvenes, que las mamás van a denunciar la desaparición de esta fémina. Y lo primero que les dicen es, vamos a esperar 72 horas para empezar a buscar porque posiblemente se fue con el novio. Bueno, yo lo he vivido en esto, bueno, un suceso en mi familia, fue un error de comunicación, nadie desapareció realmente. Fue en el estado de Hidalgo, mi mamá denunció una desaparición, no le quisieron iniciar la carpeta de investigación porque se debían esperar 72 horas, porque qué tal si la niña se había ido con el novio. Para esto estamos hablando de que sucedió hace unos 12, 13 años, es decir, ya existía bastante legislación en materia de desaparición forzada y aún así los ministerios públicos de turno decidieron omitirlas y regir su actuar dentro de su trabajo de acuerdo a sus valores, no de acuerdo a la ley. Y es que aquí estamos hablando de prejuicios, ¿no? O sea, de la clásica idea de que, ay, es que se va con el novio, al rato regresa. O porque se tiene muy dado por sentado ese tipo de ideas. ¿Y cuántas veces no nos hemos enterado de historias así? Y justamente después ya nos enteramos de un feminicidio o de otro tipo de circunstancias, justamente porque siguen tan arraigadas esas ideas francamente machistas. Y esto estábamos hablando de que fue en el estado de Hidalgo. Y también lo he escuchado en otros estados de la República. Entonces, ahí empieza el primer signo de violencia que viven las madres, las madres. Después empezamos por otro tipo de peligros, que ya viene el peligro de los particulares. Por particular se entiende a miembros de organizaciones criminales que tienen el suficiente poder para hacerle daño y, o sea, cometer delitos en contra de las mamás que están buscando a sus hijos. Primero, no hay protección del Estado. Y en segunda, hay todavía el peligro del factor de poder ilegítimo. De ahí, en tercera, cuando las madres se organizan para protestar o algo así, o organizarse y demostrar su inconformidad en contra de las acciones del Estado, ¿qué pasa? No en todos los estados, pero sí se ha llegado a reportar que incluso servidores públicos, al momento de que están protestando estas personas, las mamás, llegan y cometen actos completamente arbitrarios en contra de ellas. Por ejemplo, en manifestaciones se han reportado golpes en contra de ellas, aunque las manifestaciones sean pacíficas. Hay videos en donde solamente están marchando o diciendo consignas y llega la policía y las agarra a puñetazos. En otras circunstancias incluso llega a haber otras desapariciones forzadas, y ahí sí, porque son cometidas por servidores públicos, con tal de silenciarlos. Y estaba recordando la noticia que pasó hace unos días en el Zócalo, a propósito de lo que venías diciendo. Y es que derivado de estos procesos de revictimización, en este caso por parte de las instituciones que deberían procurar e impartir justicia, lejos de ello solamente causan más daños a las víctimas, en este caso a las madres buscadoras. Y aquí me gustaría abordar un aspecto muy delicado que es el impacto emocional como consecuencia justamente de esta revictimización. Porque aquí la pregunta sería,
cómo es que manejan las madres buscadoras ese peso emocional de estar buscando a sus seres queridos, especialmente con la incertidumbre de que no van a saber si los van a encontrar vivos o muertos y todo lo que conlleve después. Si nos puedes hablar un poco al respecto, por favor. Sí, bueno, en el caso de las madres que ya están organizadas en colectivos de búsqueda, realmente considero que lo único que les importa ya es encontrar a su ser querido, no importa si está vivo o está muerto. Aquí el problema, eh, uno de los problemas más grandes que ellas sienten es que si está vivo, no saben si está sufriendo, no saben si está bien, no saben si está consciente, no saben si está viviendo dolor. Y si está muerto, entonces ellas ya lo quieren llevar, pero ellas quieren tener la certeza de qué está pasando con sus hijos o con sus familiares, es decir, está sufriendo, ya no está sufriendo. Creo que es de las cosas que más afecta. Desconozco porque yo no soy una madre buscadora, afortunadamente, pero eso es lo que yo he visto. Y es que justamente este tema de la incertidumbre que estamos tocando es algo que va minando incluso en la salud precisamente de estas madres buscadoras, porque aquí incluso podemos ver que muchas de ellas tienen que poner de sus propios recursos físicos, en este caso de su propia salud, como recursos económicos y demás, para poderse organizar y ver de qué manera, vuelvo a lo mismo, a la frase con la que abrí, de qué manera lograrán encontrar, porque las mamás siempre encuentran. Es esa cuestión que muchas personas dicen como ese sexto sentido, ese instinto maternal que hace que las madres, hasta que no encuentren lo que se proponen a buscar, no van a descansar. Y justamente podemos aquí conocer infinidad de historias, ¿no? De personas que buscan por años y años, agotándose en todos los aspectos de su vida, hasta que logren dar, ya no con la justicia, pero sí con la verdad esclarecedora de los hechos. Y es aquí cuando observamos una cuestión muy interesante, que es el factor de la empatía, porque una madre conoce a otra, se organiza y se empiezan a reunir en colectivos, y eso se ha dado en distintos puntos de la República Mexicana, que si vemos un poco la estructura de estas organizaciones, muchas de ellas justamente se apoyan porque para todas importan los hijos o los hermanos o los parientes de todos, porque entre ellas justamente se están dando ese confort y ese consuelo que no reciben por parte de las autoridades. Entonces aquí me gustaría preguntarte, justamente bajo tu perspectiva, ¿cómo es que se van organizando estos colectivos de madres buscadoras? ¿Y qué papel juega la solidaridad entre las mujeres y cómo es que ellas han aprendido técnicas para buscar, identificar fosas o incluso interpretar el terreno? ¿Cómo se da ese apoyo entre mujeres? Si nos puedes explicar un poco al respecto, por favor. Sí, bueno, todo esto empieza a raíz del hartazgo de que las instituciones investigadoras, hablamos de fiscalías o procuradurías, dependiendo del estado, no lleven a cabo una investigación, ya sea porque no hayan querido iniciar la carpeta de investigación o porque la carpeta de investigación esté solamente acumulando polvo y no se haya realizado la debida diligencia. Este hartazgo lleva a las madres a, pues básicamente, organizarse para ellas, realizar las diligencias de investigación. Prácticamente es hacerle el trabajo al Ministerio Público. Y esta solidaridad, bueno, deriva, mejor dicho, de el mismo dolor, un familiar desaparecido. Hay una frase que por ahí he escuchado, desconozco realmente de quién haya salido, no sé quién sea el autor de la frase o de dónde la escuché, que el amor de una madre es infinito. Y ahí está una prueba. Como el amor de una madre es infinito, se organizan entre ellas para realizar estas búsquedas, para realizar la debida diligencia que las autoridades deberían de hacer. Y mira, vuelvo a lo mismo, qué doloroso porque
eh, cada rato al prenderla, en este caso, bueno, en nuestro caso las computadoras o los smartphones, o cuando nuestras mamás prenden la televisión para ver las noticias, y se ha vuelto tan común dolorosamente el escuchar colectivo de madres buscadoras se encuentra en este lado o en aquel lado, encontraron el cuerpo de tal, encontraron aquello, encontraron una fosa con y más. Vamos, el tema ahorita de Rancho Izaguirre está que arde a día de hoy. Y justamente a propósito de estas cuestiones y de lo que tú venías hablando del hartazgo por esa inacción por parte de las autoridades, nos habla de que aquí hay algo roto. Tú ahorita ya nos estabas comentando sobre ese sentimiento de hartazgo. Entonces, bajo tu perspectiva, ¿tú crees que las madres buscadoras sienten que pueden tener ese apoyo y esa empatía por parte del Estado mexicano, o crees que por lo contrario el Estado mexicano obstaculiza su labor? Yo considero que en muchos casos, no en todos, eh, la autoridad investigadora no está presente ni para bien ni para mal. Entonces ellas se llevan toda la chamba, todo el trabajo de realizar esta labor de búsqueda. Prácticamente incluso he llegado a escuchar de colectivos de búsqueda que llegan a traer peritos de Europa, porque incluso los de aquí o no se los prestan, o no quieren hacerlo, o no son capaces de buscar. Me ha tocado estar incluso presente en algunas diligencias de interpretación para peritos europeos. En el caso de ellas, ¿cuál fue la primera pregunta? Disculpa. Estaba comentando sobre la relación, si está saneada o si de plano ya está rota, en este paso de las madres buscadoras hacia los distintos órdenes de gobierno. Ya está completamente rota, principalmente porque la autoridad que debería investigar no investiga. No tienen el apoyo jurídico. ¿Por qué? Porque seamos realistas, los servicios jurídicos privados son caros y los públicos están tan saturados que difícilmente hacen algo. No digo que no haya defensores que realmente sepan cómo hacer su trabajo, digo que están saturadísimos, que no tienen tiempo de estar prácticamente a, llevando a cabo todas las diligencias o exigiendo que se lleven a cabo las diligencias para cada uno de sus asuntos. Y luego hablamos de que muchos de estos casos están en investigaciones iniciales. Es difícil conseguir un defensor público o un asesor jurídico público que no sea proporcionado por la misma fiscalía para entender esto. Y luego, también vamos que al momento de protestar, por ejemplo, no sé, que ahorita se van con el Poder Ejecutivo Federal, porque los dos poderes locales no les hicieron caso, se van con el federal. El federal, pues sí, hace acto omiso de lo que ellas están exigiendo. También desconozco la razón, quería decir alguna razón, pero la desconozco. Ignora estas peticiones porque no están hechas conforme al marco legal, al debido proceso. Ya sabes, burocracia, las ignora. Y luego hablamos de que el Poder Ejecutivo no es autoridad investigadora en los estados, la autoridad investigadora es la local. Y en algunos casos la federal, pero hablamos de que es Fiscalía General de la República, tiene independencia. Y ahí vamos con otro problema, todos echan la bolita de quién va a investigar, no, yo no investigo, no, es que debes de investigar tú, y todos se lavan las manos. No estoy diciendo que el Ejecutivo debe investigar, o sea, no estoy diciendo que eso esté dentro de su esfera de competencia, pero prácticamente es lo que se ha estado haciendo. Y es que aquí es cuando vemos que muchas autoridades aplican la de Poncio Pilatos. Justamente el lavarse las manos, el lavarse de responsabilidades o incluso de hacerse de la vista gorda y dudar de lo que encuentran las madres buscadoras. No voy a decir nombres de ciertos politiquillos de cuarta, pero basta con que entren a cualquier red social para que vean de quiénes nos estamos refiriendo.
Y es así que aquí me gustaría preguntarte por otro lado, con relación a los logros y a los avances que puedan tener estas madres buscadoras, porque están literalmente luchando y remando contra corriente. Bajo tu perspectiva, ¿cuáles han sido estos logros de las madres buscadoras? Ya sea, por ejemplo, localizando personas, en cambios legislativos, o si simplemente con su presencia logran visibilizar justamente esta crisis de desapariciones. Si nos puedes hablar un poco al respecto, por favor. De sus logros han sido varios. Principalmente hablamos de que han encontrado a varios familiares, aunque no sea específicamente el de todas. Algunos sí han sido localizados. En materia jurídica, bueno, en el ámbito jurídico, mejor dicho, se han logrado algunas sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos del caso Rosendo Radilla Pacheco, que si bien las denunciantes no eran un colectivo, eran familiares de esta persona que fue desaparecida por el ejército mexicano. También hablamos de algunos cambios legislativos, tales la Ley General en materia de desaparición forzada de personas o los artículos derogados del Código Penal Federal sobre desaparición forzada de personas. Sí han logrado varios cambios. Pues ya que estamos viendo este aspecto justamente de la organización que se va dando en todos estos grupos de búsqueda de las madres que están en ese anhelo de encontrar a sus seres queridos, también notamos que ellas están dispuestas a lo que sea con tal de justamente encontrar a sus hijos. Y tú ya venías diciendo esta frase justamente de que el amor de una madre es infinito. Y tanto es así que ellas están dispuestas a correr riesgos y sacrificios. Es así que aquí me gustaría preguntarte, ya teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que incluso algunas madres buscadoras han sido amenazadas o incluso han sido privadas de su vida precisamente por esta labor, me gustaría preguntarte cómo es que ellas se enfrentan a estos peligros constantes y qué medidas de protección consideran ellas necesarias para continuar con esta labor, por favor. Sinceramente, desconozco qué medidas tomen, porque depende del colectivo y depende del estado en el que estén. No es el mismo nivel de violencia que se vive, hablando así, un ejemplo, en el Estado de México que la que se vive en Sinaloa, ni la que se vive en Tamaulipas a la que se vive en estados como Yucatán. Cada una de ellas, bueno, cada colectiva más bien, se tiene que estar adaptando a las condiciones sociales y de seguridad que tienen en cada una de las zonas en donde van a estar trabajando. Vaya, aquí fíjate que qué delicado tema estás tocando, porque justamente aquí incluso hablaríamos de que se va adecuando cada grupo de madre buscadora, bueno, de madres buscadoras al contexto en el que se están desenvolviendo. Y tú ahorita tocaste una cuestión demasiado fuerte, que dependiendo la zona geográfica del país, van a ir teniendo, van teniendo que adaptarse a distintas necesidades, pues para su propia supervivencia, más allá de las cuestiones inherentes, porque si uno ve distintos reportajes o entrevistas que se le han hecho a las madres buscadoras, algo que han dicho la gran mayoría de ellas, si no es que todas, es que todas esas mujeres han perdido ya el miedo. ¿Por qué lo han perdido? Porque si ya no tienen, al menos por el momento, la certeza de saber en dónde está su ser querido, ese miedo latente lo están transformando en coraje. ¿O a ti qué te parece esto? Pues sí, es prácticamente la transformación del miedo al coraje, o pues sí, al coraje realmente. Es como, no sé, madre buscadora, pero yo lo veo como un tipo de resiliencia. A pesar de, yo continúo con la búsqueda. A pesar de. Y
Para ir aquí ya cerrando este tema que de verdad da para muchísimo, porque aquí solamente vamos a dar una pequeña introducción. Obviamente el adentrarnos a las historias de todas estas madres buscadoras nos llega al alma, porque de verdad una historia es desgarradora, la que sigue también es igual de desgarradora, e incluso muchas veces se cuestiona socialmente, es que ¿a qué se dedicaba tu hijo o a qué se dedicaba tu hija? ¿Por qué le pasó esto? Eso también es una revictimización a final de cuentas. Y justamente como sociedad estamos careciendo muchísimo de empatía aquí en México. Pero ¿qué pasa aquí a nivel bueno, haciendo un cierto paralelismo a nivel internacional? Porque ¿qué cosas en común o diferencias se observan entre las madres buscadoras aquí en México en relación con otros movimientos similares en otras partes del mundo, como por ejemplo puede ser las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, o bueno, otros tantos ejemplos en relación a lo que es la lucha y el objetivo de su lucha, por favor? El objetivo de la lucha considero que es el mismo, encontrar a la persona desaparecida. No obstante, obviamente su forma de actuar va a ser diferente, así como mencioné previamente, de que no es lo mismo las medidas de seguridad y los procedimientos que ellas utilizan en el estado de Tamaulipas como el que utilizan en el estado de México o en el estado de Veracruz. Lo mismo pasa en otros países. No va a ser el mismo proceso que ellos lleven a cabo en México como el que lleven a cabo en países como Colombia, Chile, Argentina. ¿Por qué? Porque incluso su marco jurídico es diferente. Incluso puede llegar a limitar su actuar, dependiendo del país en donde se encuentren. Y vaya que es muy doloroso, digo, ahorita estaba recordando una conversación que tuvimos en capítulos anteriores de Leyes Pop con la doctora Elizabeth Martínez, quien aparte de ser abogada también es psicóloga, y justamente ella tenía que atender a sobrevivientes de las FARC. Y los relatos que comentaba ella al respecto eran sumamente dolorosos. Incluso fuera de cámara me llegó a comentar algunas situaciones que de de verdad lo digo en serio, que la realidad siempre supera la ficción. Por eso es que es muy importante que se escuche lo que se tiene que decir en este caso con relación a este tema tan delicado, que se escuche a las madres buscadoras, porque desgraciadamente estos temas muchas veces, afortunadamente ahora contamos con las redes sociales para que se haga eco a esos gritos de auxilio, pero hace unos años no se contaba con eso y solamente se contaba con los medios oficiales de comunicación que lavaban en este caso la cara al gobierno en turno, pero ahora sí se cuenta con esa ventaja de dar, aunque sea desde esta pequeña trinchera, un granito de apoyo a lo que es su lucha y con todo el cariño y con todo el amor se hace. Así que me gustaría por último preguntarte, mi querida Shaten, ¿cuáles son tus planes y proyectos al respecto? ¿Y cuáles son tus observaciones finales de esto que estamos hablando? Mira, hablando de las observaciones, justo acabas de tocar una fibra bastante delicada respecto a la publicidad de este tipo de casos. No en todos los casos, no estoy diciendo que así sea todo el tiempo. Hablamos no solo de redes sociales, hablamos de cualquier medio de comunicación que actualmente exista. Ya hablo solamente por Latinoamérica, desconozco en otros continentes, pero hablando de Latinoamérica, todos estos medios de comunicación están completamente viciados. Muchas veces se utilizan distintas noticias sobre delitos de alto impacto como mecanismo político. No estoy diciendo que no sean reales, que no hayan pasado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que entre esferas de poder utilizan para su ventaja este tipo de casos.
Y de hecho, hay un reportaje de Canal 6 de Julio que se llama Las fachadas del golpismo, que así, grosso modo, describe cómo es que se hace esto. Es la manipulación de las masas para desestabilizar a gobiernos que no le parezcan anti-Osama. Entonces, en muchos de estos casos sobre desapariciones, sobre todo el proceso que han llevado las madres buscadoras, no estoy deslegitimando lo que ellas hacen, yo las admiro, es cierto, yo les creo a ellas. Aquí el único, no es, bueno, no el único, mejor dicho, el problema, uno de los más graves que yo estoy viendo, es que están utilizando lo que ellas descubren como un mecanismo político. Y no solo en México, se ha visto en otros países. Y de hecho esto viene bueno, venía en algún momento, ahorita con el gobierno actual que tiene Estados Unidos es distinto, pero hasta antes del segundo mandato de Trump, esta manipulación venía desde el Instituto Cato. Entonces también hay que tener cuidado con lo que vemos en redes, no solamente con lo que vemos en noticias, en documentales así fáciles de fácil acceso, fáciles de encontrar, sino también con las notas que vemos en día a día en redes sociales. Y te agradezco muchísimo que hayas hecho esta observación, porque a final de cuentas, lo que se trata de incentivar en este espacio es el pensamiento crítico, que no solamente se queden con lo que acabamos de abordar ahorita en estos minutos, en este espacio, porque a final de cuentas, si lo quieren ver como una introducción a un tema mucho más delicado y mucho más profundo, de hecho sí véanlo así, pero siempre cuestionen y confronten todo lo que tengan de frente, todo aquello que estén consumiendo, y siempre traten de buscar diversas fuentes para que no se queden solamente con lo que nosotras decimos o con lo que justamente, como bien lo acabas de decir tú, se ve en distintos medios de comunicación y ahora las redes sociales. No, siempre traten de buscar distintas fuentes con el fin de que seamos más empáticos como sociedad, con el fin de que justamente no se nos manipule y no hagamos como que no vemos lo que está pasando. Por ello te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a este espacio. De verdad que las puertas de este canal y en general de este podcast están abiertas con todo cariño para ti. Y bueno, mi estimada audiencia, con esto finalizamos este especial de 10 de mayo del programa Leyes Pop, esperando que haya sido de su interés, y si es así, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a andar apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio o denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido, esperando que haya sido de verdad de su agrado este capítulo, deseándoles un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Naye, y gracias a tu audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.